Ministro José Lito Burgo, gracias por la oración, por presentarme delante de la presencia de Dios. Dios te siga bendiciendo y que Dios también siga bendiciendo a cada uno de los líderes, los pastores que están en este lugar, los presidentes de sociedades. Que la gracia de Dios siga resplandeciendo sobre cada uno de ustedes. Te doy la bienvenida a los hermanos que nos visitan por primera vez a través de este culto virtual. Ahí está mi hermano Rudy Cava, o Rudy Polanco, Israel Polanco, como dice ahí. Que Dios le siga bendiciendo. Bienvenido a este culto de jóvenes, donde los más ancianos parecen jóvenes. Bienvenido, ministro Jesús. Amén. Y quiero pedirle que haga o que escuche lo siguiente. Hay una gran importancia sobre escuchar la palabra de Dios. El escuchar es algo que está en nosotros antes de nosotros nacer. Ya nosotros en el vientre de nuestra madre, ya lo que más se desarrolla en cada uno, en cada feto, es la capacidad de escuchar, de oír. Más de 2 millones de membranas auditivas ya se están desarrollando, están activas. Por eso tú ves a los niños, a los bebés en su madre, en el vientre, lo ve que están pataleando cuando su papá le habla, le dice, papá te habla. Y así usted ve al niño brincando, pataleando, moviéndose, porque está escuchando una voz, porque se desarrolla mucho la capacidad de oír. Por eso los padres lo más que deben de darle a los niños es la palabra, la orientación, la instrucción. Por eso la Biblia nos dice que desde temprana edad le enseñemos que a los niños la palabra de Dios desde temprana edad. Y aun cuando los niños están creciendo, que ya son adolescentes, lo más que los padres deben de darle a los hijos, a los adolescentes, es la instrucción. Pasar tiempo con ellos, hablar con ellos, jugar con ellos, pero que la palabra siempre esté ahí para instruirle, porque los adolescentes no son maduros. Por eso los padres tienen que estar ahí con ellos para instruirle con la palabra, y ellos tienen que escuchar la voz de su padre. Y aún la Biblia, desde que creó Dios a Adán, lo primero que le dio fue la palabra, es decir, de rema, le dio la instrucción, le dio todos los mandamientos a través de la palabra. Y Adán, a través de escuchar, pudo retener ese mensaje. Y aún el hombre más sabio de la Biblia, llamado el rey Salomón, que conocemos, él mismo nos da muchas instrucciones sobre el escuchar. Desde el primer capítulo del libro de Proverbios hasta el capítulo 10, nos enseña y nos dice y nos llama para que escuchemos, para que prestemos atención a lo que Dios nos quiere decir, para que guardemos la enseñanza, para que guardemos la instrucción. Es decir, que hay un gran poder sobre escuchar la palabra de Dios. Y así que les pido a que presten atención en este momento para poder captar el mensaje de la palabra de Dios. Así que por todos los medios disponibles, para que todos sepan en qué estamos fundamentados, en la palabra de Dios. Busque ahí mismo en esa palabra que acaba de declarar, segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, perdón, de versículos 6 y 7. Vamos a leer la Biblia, así que acomódese, te presto, saque de su mente cualquier cosa que pueda interrumpir, que usted escuche la palabra de Dios. Ora a Dios para que todos los medios de comunicación ahora mismo, el internet esté ready, que todo esté y marche bien en nombre de Jesús. Amén. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versos 6 y 7. Leemos para la gloria y honra a Dios. Amén. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Amén. Padre, te damos gracias por tus palabras. Dios mío, aquí estamos. Dios mío, presto a escuchar tus palabras. Dios mío, ayúdanos a estar, Dios mío, en disposición de recibirla. Dios mío, y ser avivado por ese poder que tus palabras, Dios mío, producen en nuestro espíritu. Dios mío, estamos aquí. No queremos seguir igual. Dios mío, no queremos, Dios mío, pensar igual. No queremos estar en la misma situación igual que siempre. Queremos ir por más. Queremos, Dios mío, alcanzar más. Queremos, Dios mío, ser conducidos por tu espíritu aún más en estos tiempos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Te adoramos, Dios. Antes de entrar en este texto y el contexto de este pasaje que acabamos de leer, quiero decirle
cuatro cosas. Primero, en este texto que acabamos de leer, hay un panorama, hay una situación en ese presente. Los cristianos, los apóstoles, en este caso Timoteo, y el joven Timoteo al cual él discipulaba, estaban en una situación y había una persecución. Había un gran desierto donde habían pocos recursos para poder, físicamente, habían pocos recursos para poder vivir con toda plenitud, con toda libertad, lo que es la gracia de Dios. Y quiero contarle, antes de entrar en este texto bíblico, y en este mensaje que acabamos de leer, quiero leerle cuatro historias, o quiero mencionarle cuatro historias. La primera historia es la historia de David. Antes de David conocerse, como lo que hoy conocemos, un joven esforzado y valiente, un joven de guerra, un joven lleno de la presencia de Dios, un joven que era un salmista, un adorador de Dios en espíritu y en verdad, un joven que decía que de mañana me levantaré, un joven que escribió ahí, y donde pudimos escuchar cuando Ana Polanco leyó en el Salmo 100, donde dice que a los atrios de Jehová iremos y que alabaremos a Dios en la hermosura de la santidad, que entraremos por sus puertas. Antes de todo eso, David, antes de darse a conocer, era un niño. Y para que se conociera lo que David realmente era delante de Dios, tuvo que venir un enemigo, un perseguidor, una persona o un ejército, un pueblo que lo desafiara. Vino Goliat con todo un ejército, es decir, vino un perseguidor, una tribulación, vino un combatidor contra él. Y David, en medio de esa persecución que se había levantado con el pueblo de Israel, David decidió tomar la decisión de ponerse al frente y pelear contra ese enemigo. Es decir, tuvo que venir un perseguidor, un desafiador, para que se conociera quién era David. Y luego también tuvo que venir un desierto para que David escribiera la gran parte de los salmos que hoy tenemos en la Biblia. Tuvo que David pasar por un desierto donde el rey Saúl tuvo que perseguirlo. Y David en este desierto tuvo que llenarse de la presencia de Dios. Tuvo que buscar el rostro de Dios. Por eso leemos en los salmos, donde ahí dice que de mañana te buscaré. Por la mañana cantaré salmos a mi Dios. Por eso dice que en medio de la prueba, en medio de la lucha, de la tribulación, mi Dios eres tú. Por eso leemos en el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Por qué sabemos? Porque sabemos que él estaba en una tribulación comparada a la nuestra, pero él estaba aún peor todavía. Y en medio de esa tribulación podemos leer el Salmo 1, verso 2, que dice que bienaventurado, dice en el versículo 1, bienaventurados son aquellos que andan en el consejo de Jehová, que no se han parado en el camino de los pecadores, ni aun en la silla de los escarnecedores se ha sentado. Dice en el versículo 2, porque en la ley de Jehová, o sea, David en medio de la tribulación, en la ley de Jehová estaba su delicia. Y de día y de noche era su meditación. En medio del desierto, David pudo desarrollar lo que hoy podemos conocer y decir de David. Un joven firme, un joven de oración, un joven buscador de la presencia de Dios. Fue en medio de un desierto. También este hombre, Juan el Bautista, desde que nació, fue escogido y predestinado para vivir en el desierto. En un desierto, hermano. No en un palacio, no en un lugar tranquilo donde todo el mundo estaba a favor de él. No. David, Juan el Bautista fue, desde que ya nació, tirado en el desierto por el poder de la palabra de Dios. Dios lo escogió y en medio de ese desierto, ahí fue que empezó su desarrollo. Ahí fue que empezó su ministerio. No fue cuando a los 30 años, cuando Jesús empezó su ministerio, que él empezó su ministerio. No, él empezó su ministerio desde que entró en el desierto. Aleluya. Desde que empezó el desierto, ahí fue que empezó. Y el desierto es un lugar preparado para Dios, para muchos cristianos, para moldearlo, para capacitarlo, para amolarlo, para afilar lo que Dios ha puesto en ello. El desierto ese es el propósito de Dios para muchos hijos de Dios, para Dios preparar. Es decir, que donde muchos ven ruina en un desierto, donde muchos ven caos, muerte, pobreza, estancamiento, ahí es que Dios nos prepara, en un desierto, hermano. Así que no pierdas la esperanza en este desierto que estamos viviendo, en este alejamiento donde estamos viviendo. Es una gran oportunidad para Dios prepararnos a todos nosotros. Así que debemos de ver las cosas del lado positivo.
aprovechar la oportunidad que tenemos de esta circunstancia, de poder, así como el rey David, retirarlo de la gente en persecución, ver la oportunidad que tenemos de buscar más el rostro de Dios, de poder cantar salmos en medio de la persecución. Igual que Juan el Bautista, poder tener la capacidad de prepararnos, desarrollar el ministerio profético que Dios ha puesto en nuestra boca, en nuestro corazón. Poder desarrollar el ministerio de adoradores, desarrollar el ministerio de ser maestro. Esta es una gran oportunidad para nosotros prepararnos como hijos de Dios. No perdamos la visión. Todo el que entra en desierto por Dios tiene un propósito preparado para Dios. No pierda la visión. Usted no entró en el desierto para que se muera. No entramos en el desierto para quedarnos estancados. Entramos a un desierto es para prepararnos, para examinarnos a nosotros mismos, para ver de qué estamos hechos en el nombre de Jesús. Es una gran ventaja, una gran oportunidad que tenemos. Estar dentro de un desierto, no para quedarnos, sino para prepararnos, para salir. ¿A qué? A trabajar en la obra de Dios, a trabajar con las almas, a trabajar con un pueblo que está esperándonos para que nosotros llevemos ese mensaje de Dios. También el desierto que pasó Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro principal apóstol que vino a esta tierra a traer un mensaje de Dios. Él también tuvo que pasar por un proceso, por un desierto, por una persecución donde el diablo se estaba o quería aprovecharse. Jesús, antes de entrar a su ministerio, a los 30 años, tuvo que entrar al desierto. Es decir, todos los hombres grandes y poderosos de Dios tuvieron que pasar por un desierto. Aleluya. ¿Cuántos están aquí? Levanten las manos. Aleluya. Todos los hombres de Dios tuvieron que entrar a un desierto. ¿Y qué es lo beneficioso de entrar en un desierto? Es poder decirnos a nosotros mismos, al diablo, y poder saber que nosotros estamos en Dios. Estamos capacitados para poder, después de que pasemos ese desierto, estar preparados para poder pelear en este mundo. Poder, primeramente, el que entra a un desierto, con quien va a pelear principalmente, es consigo mismo. Consigo mismo. Contra sus emociones, contra sus deseos, contra sus pasiones desordenadas. Tiene que pelear contra su propia carne, porque le van a venir los deseos de salir de ese desierto, de no pasar otra vez por ese desierto. Van a querer dejar todo. Es decir, la pelea contra nosotros mismos cuando estamos en un desierto, principalmente. Y Cristo Jesús peleó esa batalla por 40 noches, y ya terminando los 40 días, vino el diablo a tentarle. ¿Sabe por qué? Porque cuando el diablo ve que usted ya se ganó la batalla usted mismo, el diablo se va a levantar contra usted, para pelear contra usted. Porque ya que usted mismo puede contra usted mismo, cuando usted tiene control, dominio propio contra usted mismo, entonces ahí viene el diablo. De lo contrario, si usted no puede con usted mismo, el diablo lo deja solo, porque sabe que usted ni con usted mismo puede. Aleluya. Pero cuando usted se ha ganado la batalla, cuando usted ya tiene dominio y control sobre sus propios deseos y carnales, cuando ya no es usted que manda, sino Cristo manda en usted, cuando ya es Cristo que vive en usted, ya entonces viene el diablo a hacerle la guerra, a pelear contra usted. Y entonces, ahí es que Cristo viene fortalecido, porque primero se ganó a sí mismo la guerra, y luego le ganó la guerra al diablo en el desierto. Es decir, en este tiempo debemos de pelear contra nosotros mismos y contra el diablo, contra las maquinaciones del diablo, contra los dardos que el diablo nos tira a nuestra mente y corazón. Debemos de pelear, debemos de luchar contra nosotros mismos, ya que nosotros mismos somos nuestro peor enemigo en esta tierra. Peleamos contra nosotros mismos, peleemos contra nosotros mismos, repito, y todos los demás será pan comido, con nuestro corazón, contra nuestro corazón. Aleluya. Y entonces ahí viene la cuarta historia. La historia es el texto que hemos leído del libro de la carta a Timoteo, segunda carta a Timoteo. Aquí hay un panorama completo. Sabemos que los apóstoles, desde que decidieron seguir la orden de Dios, de Cristo Jesús, de llevar el evangelio a toda nación, a toda tribu y toda lengua, había una situación, un panorama en el gobierno y en la parte religiosa.
era que todos aquellos religiosos de ese tiempo, los fariseos y toda esa gente, la iglesia romana en ese tiempo, el gobierno, los gobernantes de ese siglo, estaban contra ellos, lo estaban persiguiendo, lo estaban matando, lo estaban encarcelando. A muchos lo echaban dentro de una olla para que se frieran vivo. A muchos lo clavaban en cruces. A otros lo arrodillaban y le fajaban a pedradas hasta que se murieran. A otros lo quemaban vivo para que alumbraran el jardín de un emperador. Muchos eran vendidos. Esa era la situación actual de los apóstoles. Y aquí el apóstol por excelencia, nuestro apóstol, Pablo, le envía esta carta al joven Timoteo, jóvenes como nosotros, los jóvenes que estamos aquí, y aquellos jóvenes que van a escuchar este mensaje. Le escribe esta parte y le envía un mensaje de avivamiento. Diga conmigo, avivamiento. Avivamiento. Gloria a Dios. Le envía un mensaje en medio de esa situación, hermano. La situación que vivían los apóstoles en ese tiempo era un desierto, donde los recursos materiales eran escasos, donde el mundo estaba contra ellos, donde el sistema religioso estaba contra ellos. Aquí en 2 Timoteo capítulo 1, versos 6 y 7. Pablo, antes de esos versículos, dice, da gracias a Dios, al cual sirve desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones de día y noche. De Timoteo, Pablo se acordaba. Y para no alargar tanto el tema, quiero decirle que Pablo daba gracias a Dios por los ancianos, por la madre, la abuela de Timoteo, porque era una mujer que le enseñaba la palabra de Dios, que le instruía bajo la palabra de Dios. Eran personas de una fe no fingida, dice Pablo a Timoteo. Y el consejo que Pablo le da a Timoteo en el versículo 6 le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pablo, sabiendo que había una situación actual terrible, donde todo el mundo lo estaba persiguiendo, a todos aquellos que seguían el mensaje de Cristo Jesús, lo estaban persiguiendo. Y Pablo, sabiendo esto, que si a él lo persiguieron, también a Timoteo lo iban a perseguir. También Timoteo iba a pasar por tribulaciones, por angustia, por dolores, por una situación aversa a lo que él quiere, a la esperanza que él tiene. Pablo, sabiendo esta situación por la cual también estaba pasando Timoteo, el mejor consejo que le da es que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Es el mejor consejo. Es el mejor consejo. ¿Por qué Pablo le dice que avive el fuego del don de Dios que está en él? Es porque es lo más necesario en estos tiempos también, hermano. No solamente en esos tiempos de tribulación. También nosotros estamos viviendo en una gran tribulación. No la gran tribulación para la que viene el mundo, no. Una tribulación en la cual estamos siendo perseguidos en muchos países, como Borón, hermana Ana Polanco. Muchos países en África, en Corea del Norte, donde a los cristianos lo persiguen, lo ponen a trabajar hasta que se muera. Países como Asia Menor, países como en Irán, donde a los cristianos lo matan por simplemente decir que son de Cristo Jesús. Hermano, también nosotros estamos siendo perseguidos. ¿Por qué? Por potestades, por principados, por huestes celestiales, los cuales nos quieren matar, quieren ponernos frío, quieren enfriarnos, calentarnos, pero no en la verdad, sino en la mentira. Quieren que estemos activos en la mentira, en la falsedad. Quieren enfriar el fuego de Dios en nuestra vida. Estamos siendo perseguidos. Y más que perseguidos, tenemos nuestro propio enemigo, que es nuestra carne, que siempre está ahí con nosotros, duerme con nosotros, despierta con nosotros y está ahí haciéndonos la guerra para enfriarnos. Hermano, Timoteo, así como cada uno de nosotros, tenía el fuego del don de Dios. Tenía el fuego y el don de Dios. El fuego es la llama del Espíritu. Tenía la presencia de Dios. Tenía la chispa divina. Tenía la esencia del reino de Dios, la presencia de Dios dentro de él. Pero también tenía otra cosa, que era el don. ¿Cuál era el don de Dios?
en Timoteo. Pablo mismo lo enseña. Era evangelista, era maestro, era enseñador de la palabra de Dios, era predicador de la palabra de Dios. Pablo le enseña que avive el don que tenía. En esos tiempos le enseñó que avivara, es decir, que no lo tuviera solamente, sino que lo fortaleciera, que lo desarrollara, que lo alimentara en medio de esa situación, que avivara ese fuego de Dios, que avivara la presencia de Dios en su vida. Si mientras más fuerte es la lucha, más fuerte tiene que ser el Espíritu de Dios sobre nosotros. Más debemos de crecer en la lectura, más debemos de crecer en la predicación. Mientras más oscura es la tiniebla, que más alumbre nuestra luz en las tinieblas. Alabado sea Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y así como Timoteo, hermano, dice en versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio, en el nombre de Jesús. Tenemos, hermano, todo lo necesario. Tenemos todo lo necesario para poder combatir las tinieblas, para poder ir en contra de este sistema en el cual estamos viviendo. Tenemos todos los recursos. Tenemos lo más valioso del reino de Dios metido dentro de nosotros, que es el fuego de Dios, la presencia de Dios. La chispa divina de Dios está dentro de nosotros. No nos falta nada. Podemos estar como Pablo, preso en una cárcel. Podemos estar como Pablo, enjaulado en lo más oscuro de una prisión. Podemos estar como Timoteo en medio de una persecución donde todo el mundo nos está persiguiendo para matarnos, para quemarnos vivos, solamente para complacer los deseos de algunas personas. Aunque nos quieran matar, aunque nos quiten todos los recursos materiales, aunque no tengamos dinero, aunque no tengamos quizá un templo donde adorar a Dios, aunque no tengamos familia o un hermano o un amigo que visitar con el cual podamos compartir. Hermano, todo está dentro de nosotros. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Por eso leímos o escuchamos al principio esta dinámica sobre escuchar la palabra de Dios. Porque una vez que la escuchamos, ya ella entra dentro de nosotros. Ella se aviva dentro de nosotros. Ella crece en nuestro espíritu. Y una vez que está ahí, nadie la puede sacar. Nadie. Aunque no tengamos una Biblia físicamente, aunque no tengamos un predicador frente a nuestro lado, aunque no tengamos un pastor que nos esté orientando en este momento, aunque estemos siendo perseguidos por muchas personas, si la palabra de Dios está clavada en nuestro corazón, nada nos puede mover de Dios, porque tenemos el poder más grande del cielo y la tierra, que es la palabra de Dios. Y esa palabra no está vacía, esa palabra no es letra, pura letras, no. Esa palabra es poder, porque está acompañada del poder del Espíritu de Dios dentro de nosotros. Es decir, son como lo que Jesús dijo, aquella samaritana, que son viva y eficaz. Son como ríos de agua viva que corren y fluyen dentro de nosotros. Entonces saldremos por donde quiera que estemos, aunque estemos dentro de un desierto, que lo estamos en el presente, aunque estemos metidos en este desierto, las palabras de Dios van a fluir dentro de nuestra vida. Las revelaciones de Dios van a fluir en nuestra vida. El poder de Dios lo vamos a sentir y vamos a conducirnos bajo ese poder de Dios. Nada nos hará daño, como dijo Cristo Jesús. Estaremos seguros, confiados. Estaremos, como dice el salmista David, estaremos confiados como león en medio de una manada. Saltaremos como búfalo en una manada. Estaremos brincando, danzando como David, como los corderitos. Estaremos adorando a Dios en medio de una persecución. ¿Sabe por qué David? ¿Sabe por qué Juan el Bautista? ¿Sabe por qué Cristo Jesús pudieron estar firmes en un desierto? Porque las palabras de Dios estaban penetradas en su corazón. Porque el Espíritu de Dios, en medio del caos, en medio de la miseria, en medio de la pobreza, el Espíritu de Dios moraba dentro de ellos. Moraba dentro de ellos. Moraba dentro de ellos. Preocúpese usted porque la palabra de Dios esté penetrada en su espíritu y ese espíritu esté encendido, esté avivado. Y eso es lo que quiere el apóstol Pablo, que Pablo se avive, que avive el fuego del don de Dios que está en él, que avive los ministerios, que avive todo. Y este consejo que le da el apóstol Pablo
Es un consejo. O sea, que no lo obliga, lo aconseja a que avive el fuego del don de Dios que está en él. Hermano, también creo firmemente que el consejo de la palabra de Dios es para todos nosotros, los jóvenes, los adolescentes, los niños que ya tienen la capacidad de decidir, tomar una decisión. Nosotros los jóvenes tenemos esta decisión. También los caballeros, las damas, los ancianos y los pastores tenemos esta decisión de avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros. Es nuestra decisión. El poder de Dios está dentro de nosotros. ¿Qué nos falta para avivarlo? ¿Qué nos falta para encender ese fuego? Avivar significa acalorar, encender más, desarrollar lo que está ya, amimar. Encienda el fuego de Dios que está en usted, hermano. Presidente de los caballeros, encienda el fuego de Dios que está en usted. Presidente de las damas, Gladys, encienda el fuego de Dios que está en ti. Pastor, anciano de la congregación, aviven el fuego del don de Dios que está en ustedes. Esto no tiene límite. Gerardo Santo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Esto es para todos. Ministros, líderes, desde los pastores hasta aquel que va a la iglesia y se siente y punto. Es para todos el consejo de la palabra de Dios. Avivemos el fuego de Dios que está en nosotros. Francisco Tavares, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. No te duermas, levántate. Este es el tiempo en medio de este desierto de avivar el fuego de Dios, la chispa de Dios. Avívala. No desmaye. Sigue peleando la batalla. Termina la carrera. Porque te espera la corona de vida para aquellos que triunfan en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Ese fuego está en nosotros. Es decir, si queremos avivarlo, ya las condiciones están ahí. Tenemos un desierto que si no nos avivamos, nos vamos a apagar. Si nos quedamos igual, vamos para abajo automáticamente. Debemos de avivar, hermano. Avivar en este tiempo. Cada desierto requiere de un mayor esfuerzo. Cada desierto requiere de un avivamiento. Cada desierto requiere que saquemos más de nosotros mismos para pelear la batalla, para triunfar en el medio de un desierto. Todo aquel que pasa por un desierto es porque algo grande le espera. Reciba esa noticia. Todo aquel que pasa por un desierto es porque algo grande le espera. Al pueblo de Israel, después que pasaron por los 40 años en el desierto, le esperaba la tierra prometida. A David, después que pasó ese desierto de la persecución de Isaú, lo pasó y fue coronado por Dios. Y tuvo la victoria. Y el pueblo de Israel tuvo paz. Porque David pasó ese desierto. Jesús, Juan el Bautista, los apóstoles, todos ellos pasaron su desierto y tuvieron victoria en el nombre de Jesús. Tuvieron victoria. Hermanos, no se queden en el desierto. El desierto es una gran bendición para nosotros crecer y crecer en el nombre de Jesús. Ahora bien, es tuya la decisión, te dije, de avivar ese fuego. Es tu decisión. El pastor no te puede avivar si tú no quieres. El mejor maestro que tenga a tu lado no te puede avivar si tú no quieres. Familia de Luis Matías, todos ellos, ustedes no se pueden avivar si ustedes no quieren. Jóvenes, nosotros no podemos avivarnos si no tenemos la disposición de avivarnos. Es una disposición nuestra. Es nuestro libre albedrío. Ya Dios puso todo lo poderoso de su reino dentro de cada uno de nosotros. Puso lo más valioso del reino de Dios, su presencia, lo cual es puro, lo cual es lo más poderoso, lo cual cada palabra de Dios en nuestra vida la aviva, lo cual nos santifica, lo cual nos sella para salvación, lo cual nos redarguye para arrepentimiento.
lo cual nos enseña la palabra, y más que eso, nos enseña lo más profundo de Dios. El Espíritu de Dios está dentro de nosotros. Lo más valioso. Ya tenemos la palabra. Ya tenemos la sangre de Cristo Jesús. Tenemos ya una iglesia. Somos pertenecientes a una iglesia. Somos parte de ese cuerpo. Tenemos buenos pastores. Que Dios lo bendiga grandemente. Tenemos buenos ancianos. Buenos maestros que nos enseñan conforme a las palabras. Tenemos buenos hermanos que nos aman y nos lo expresan de muchas maneras. Tenemos todo. Y lo mejor de todo, para potencializar lo que Dios ya puso en nosotros, tenemos este desierto para desarrollarnos, para no seguir estancados, para no seguir frío o tibio, sino calentarnos en el poder de Dios. Tenemos este desierto, hermano. Es una gran bendición que Dios nos ha dado. En este desierto, aleluya, aleluya, aleluya. ¿Cuánto levantes las manos? Levante sus manos. Te adoramos, Dios. En este desierto, aprovéchelo. No sabemos cuándo se vaya, cuándo va a volver otra vez, o cómo va a volver. Pero ya este desierto, ya lo conocemos, hermano. Ya conocemos cómo es. Ya tenemos información. Ya sabemos cuál es la cura para seguir avivado en este desierto. Tenemos la solución. ¿Cuál es? El consejo que da el apóstol Pablo a Timoteo. Aleluya. Que avivemos el fuego de Dios que está en nosotros. Que avivemos el don de Dios que está en nosotros. Que lo avivemos. ¿Qué vamos a avivar en este tiempo? Los dones, los ministerios, los talentos, todo aquello que Dios puso en nuestro interior. Debemos de avivarlo, desarrollarlo, encenderlo más. Porque en este tiempo, cuando un joven, adolescente y niño que tiene entendimiento toman esta decisión de avivar el fuego de Dios, la chispa divina de Dios, cuando toman esta decisión, hermano, no hay límite que nos limite. Tenemos algo sin límite para crecer. Tenemos la presencia de Dios ahí, que es algo sin límite. Tenemos talentos ahí escondidos que debemos de sacarlo, desarrollarlo. Hay muchos jóvenes que tienen talentos que aún no lo han sacado, que tienen años en la iglesia y todavía no lo han desarrollado, no lo han puesto por práctica. Tienen que sacarlo en este tiempo. Que aprovechen esta gran oportunidad para potencializar el poder de Dios dentro de ellos. Jóvenes, tomen esta decisión. Aviven el fuego de Dios. Aviven el don de Dios que está en ustedes. Que se desarrollen los talentos. Que se desarrollen los ministerios. El ministerio de ser evangelista. El ministerio de ser pastores. El ministerio de ser profeta de Dios en estos tiempos. El ministerio de ser misioneros. El ministerio de ser, aleluya, aleluya, maestro de la palabra de Dios. Que se desarrollen los ministerios. El ministerio de adoración. Que se desarrolle el ministerio de adoración en los hogares. Aleluya. Que se desarrollen los ministerios. Para que se desarrollen los ministerios, debemos de tomar la decisión de avivar en la presencia de Dios en nuestra vida. Para ver qué hay en nosotros que debe de ser más fortalecido, más desarrollado en el nombre de Jesús. No nos limitemos a nosotros mismos, jóvenes. Caballeros, no nos limitemos a nosotros mismos. Ya Dios depositó en nosotros el poder para que nos desarrollemos con toda libertad. Nuestro crecimiento no depende de nuestro exterior, de lo que nos rodea, no. Depende de nosotros, de que tomemos esta decisión como Timoteo, de que tomemos esta decisión de desarrollarnos, aunque estemos presos, aunque no tengamos familia, aunque no hayan recursos, aunque nos estén persiguiendo. Esa decisión se puede llevar a cabo con nuestra decisión de avivar el fuego de Dios dentro de nosotros. Dentro de nosotros. Por eso ese ministerio de Sila y el apóstol Pablo en la cárcel, el ministerio de adoración se desarrolló. Y por eso la cárcel tembló. Porque ellos en medio de la cárcel, en lo más profundo de la cárcel, tomaron esa decisión de cantar el salmo a Dios. Y la cárcel temblaba. Porque ese era un ministerio que estaba en desarrollo. No importa la circunstancia, no importa la situación, desarrollémoslo, jóvenes, adolescentes que están ahí.
directiva, desarrollemos el don y el fuego de Dios que está en nosotros. Cuando un joven toma esta decisión, hermano, los ministerios van a estallar, van a explotar, se van a expandir. Hermano, en la iglesia va a ser una iglesia avivada. Todos aquellos que vayan a la iglesia va a ser un culto glorioso, porque van a haber gente, jóvenes activos, damas activas, caballeros activos, manifestando el poder de Dios, encendido en la presencia de Dios. Todos nos vamos a profetizar, todos nos vamos a dar una palabra de aliento, todos nos vamos a abrazar en el poder que hay en el poder de la palabra de Dios. Va a haber un calor en un ambiente caliente, porque todos vamos a estar avivados, todos, caballeros, los ancianos de la iglesia, pastores, van a estar avivados, se van a levantar nuevos pastores, se van a levantar nuevos maestros, se van a levantar nuevos profetas, aleluya, porque va a haber una continuidad de los ministerios. No va a haber un solo pastor en la iglesia, van a haber muchos con ese ministerio de pastorados, porque todo aquel que lo tiene, lo va a desarrollar en el nombre de Jesús. Van a haber cantores, adoradores, que adoren a Dios en espíritu y en verdad, aleluya, porque todos vamos a estar avivando el fuego de Dios y el don de Dios que está en nosotros. Y cuando tomamos esta decisión, cuando manifestamos los ministerios, los dones que Dios nos ha dado, cuando manifestamos lo sobrenatural de Dios en nuestra vida, porque a eso estamos llamados, a manifestar lo sobrenatural en nuestro sistema, en nuestro tiempo. No importa el desierto, manifestemos lo que Dios ha puesto en nosotros. Lo que necesitamos es dar lo que Dios nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Manifestar lo que Dios nos ha dado. ¿Qué Dios nos pide? Que demos lo que Él nos ha dado. Dios nunca nos va a pedir lo que Él nunca nos ha dado. Aleluya. Él nos va a pedir lo que ya puso en nosotros. Así que hágase un inventario espiritual. Examínese usted mismo y vea qué fue lo que Dios puso dentro de usted. Que Dios exige que usted dé. Si Dios exige que usted profetice, profetice en el nombre de Jesús. Si Dios le exige que cante en medio de la tribulación, las pruebas, cante, desarrolle ese talento, ese ministerio que Dios le ha dado. Si Dios les pide que evangelice, que pregone la palabra a tiempo y fuera de tiempo, pregone la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Eso es lo que Dios quiere, que dé lo que ya hay puesto dentro de usted. Y todo esto, hagámoslo avivado, hermano. Y cuando estamos en ese ambiente, en esa situación, que estamos todos, desde el más pequeño, me gozo a ver niños, como dice Ana Polanco, niños pequeños, desarrollando los ministerios, desarrollando lo que Dios ya le ha dado. Eso inspira, eso motiva y fortalece a todos aquellos que veamos esos niños. Hermano, no hay nada que enamore más que una persona que desarrolla lo que Dios le ha dado. Una persona que está avivando el talento, lo que tiene, que está creciendo en el don que Dios le ha dado. ¿Sabe por qué nos gozamos mucho cuando leemos la historia de Juan el Bautista? No fue por el desierto, no, fue por el crecimiento que tuvo. El desierto fue un proceso. El crecimiento fue el resultado de ese proceso. Cristo Jesús nos fortaleció y nos inspira con su testimonio de crecimiento, de grandeza, de avance. El rey David nos inspira con su crecimiento, pero no podemos olvidar el proceso, el desierto. Hermano, no hay nada que enamore más que el crecimiento de un cristiano. Nada. Una gente estancada no inspira, da lástima. Hermano, estamos llamados a crecer en el nombre de Jesús, en el reino de Dios. No estamos llamados delante de Dios. No estamos llamados a crecer en lo material. Eso es añadiduras, lo material. Estamos llamados a crecer en lo espiritual, en el reino de Dios, en la voluntad de Dios, en el propósito de Dios, a que avivemos, a que hagamos crecer el talento, el ministerio, el don que Dios nos ha dado. Es lo que Dios quiere, que hagamos crecer, que nos desarrollemos
en esta vida cristiana, que tengamos cultura cristiana, crecimiento, que nos revisemos para ver en qué debemos de crecer. Hermano, no tenemos límites. Crezcamos sin límites. Avancemos sin fronteras. Vayamos más allá de las fronteras. Avancemos. Tenemos grandes propósitos en Dios que cumplir. Cada uno de nosotros tenemos un don de Dios. Desde que usted ve al mendigo más miserable en la calle, ese tiene un don de Dios. Ese tiene la chispa de Dios ahí. Todos tenemos un don de Dios. Nuestro trabajo es descubrirlo, conocerlo. Lo que Dios puso en nosotros, debemos de conocerlo. Conocerlo para saber cuál es el propósito de Dios y avivar ese propósito de Dios con los dones que Él nos ha dado, hermano. Avivémoslo esto. Hagamos esto. Ese es el objetivo que debemos de tener en este tiempo de cuarentena. Avivar el fuego de Dios que Dios puso en cada uno de nosotros. Hermano, ya para concluir, cuando todos andemos en este fuego, en este avivamiento, va a haber un avivamiento continuo en la casa de Dios. Va a haber un avivamiento continuo en nuestros hogares. Va a haber un avivamiento continuo donde quiera donde estemos. Va a haber un avivamiento en el trabajo, porque vamos a influenciar a los demás con el poder de Dios. No seremos más jóvenes tibios o fríos, seremos jóvenes encendidos bajo la presencia de Dios. Y no hay nada que dé más gozo a los pastores, a los maestros, a los ancianos de la congregación, a ver gente, jóvenes, una juventud encendida en el fuego de Dios. Eso da gozo, eso da paz, eso da alegría, eso da fe, hermano. Eso da vida a aquellos que nos ven y nos escuchan. Así que tomemos esta decisión de avivar el fuego de Dios que está en nosotros. ¿Por qué? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio, en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Dios mío, por tus palabras, que son vida y eficaz, que Dios mío, que nos avivan, que nos fortalecen, Dios mío, que alimentan nuestro espíritu para andar, Dios mío, en el poder de tus palabras. Dios mío, ayúdanos a andar avivado cada día. Dios mío, que continuamente busquemos este avivamiento, Dios mío, en tu obra, que nos dediquemos, Dios mío, a engrandecer tu poder dentro de cada uno de nosotros. Te lo pido por todos mis hermanos y por mí en primer lugar, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermano pastor, con cada uno de nosotros. Amén, amén. Dios nos prosiga bendiciendo, iglesia, y nos prosiga guardando de todo mal. Mirando, usó la segunda carta que Pablo escribió a su hijo Timoteo. Esto fue en el año 67, estando Pablo preso en Roma y a punto de ser ejecutado por Nerón. La escribió con el solo propósito de animar, de fortalecer a Timoteo para que siguiese hacia adelante, ¿verdad? Con la predicación del evangelio, que estaba siendo muy resistido, estaba teniendo oposición muy dura. Y el muchacho, al parecer, estaba sintiendo cobardía, estaba cobardando. Por ende, esta carta tiene un tema, y es el siguiente: resistencia firme y oposición firme a la parte negativa que se viene levantando en contra del evangelio. Y él les decía, conforme a la lectura de
nuestro hermano Geraldo, a Timoteo, en su segunda carta 1:6, este fue el texto, ¿verdad?, que leyó mi hermano. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios el espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor y de mí, siervo suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. No te avergüences de dar testimonio de Jesucristo y de mí, siervo suyo. Porque el Señor Jesús sufrió al máximo por nosotros, pero también Pablo estaba siendo preso por causa del Evangelio. Él decía que con su prisión fortalecía a otro. Y decía, marcha hacia adelante, sigue predicando el Evangelio, no te detenga. Es una responsabilidad. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aleluya. En el 4, vuelve y repite Pablo prácticamente las mismas dosis, 4:5, según el Timoteo. Dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque ya yo estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Ya Nerón se sabía que iba a ser sacrificado. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. O sea, ya yo estoy para ser sacrificado, pero tú sigues predicando el Evangelio, evangelista, cumple tu ministerio. Ya yo tengo la corona segura, porque he peleado la batalla. He acabado la carrera y he guardado la fe. Haz tú eso también. Eso te lo encomiendo a ti. Ya yo terminé mi obra, prosigue tú hacia adelante. Que Dios le bendiga mucho más, que le guarde. Y avívese a predicar el Evangelio. Hay vida que lo necesita. Hay oposición del diablo. Recuerden que acá en Efesios, donde este muchacho estaba dirigiendo, Timoteo, Pablo había escrito en Efesios 6, 12, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces nos habla de las batallas, la resistencia, para que después que termine todo prosigamos. Recuerden que acá se adoraba a la diosa Diana y hubo muchos problemas con esa entidad. No eran lugares tan fáciles. Pero Pablo pudo hacer la obra y se subió a tu también. Y te va a dar resultados, soporta las aflicciones. A tu obra de evangelista, soporta las aflicciones. Pero soporta, sigue hacia adelante y cumple tu ministerio. Con él. Que Dios le bendiga más y le use, iglesia.